¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Germán. ¿Bien y vos? Bien, pero bien, Romina. Me alegro. ¿Cómo le va? Su nombre completo. ¿Qué tal? Alejandra Corstainge, soy arqueóloga y vengo aquí a colaborar en la representación de las ciencias sociales. ¿Hace muchos años que está como arqueólogo? Sí. ¿Dónde nació? Nací en Buenos Aires, pero soy tucumana de adopción, vine a los 7 años, me encanta Tucumán, me parece una provincia maravillosa. Su familia es conocida, el apellido es conocido. Cuénteme Mi un papá poco. enseñaba en la tecnológica y bueno, tengo un hermano también que trabaja en la universidad y somos una familia con un apellido raro y somos 5 personas, así que... ¿Cuál es el origen del apellido? Es holandés, sí. Y ahí hemos trazado también la historia. ¿Y usted sigue los rituales holandeses o más argentinos? Argentinos. Interesante esto también para el tema que vamos a hablar. Nosotros podríamos ser holandeses y hemos decidido que no. O sea, mi abuelo decidió que no, que Argentina era mucho mejor que Holanda. Mi papá, que es ya otra generación, pero fue el primer ingeniero de la familia, los otros eran obreros en el puerto de Buenos Aires, decidió que no, que Argentina era mucho mejor. Y bueno, ya quedamos todos argentinos con un apellido holandés, cosa que es muy común en Argentina, tener como variabilidad de apellidos. Diga, doctor, ¿cómo le va a usted? Muy bien, ¿qué tal, Germán? Bien, buenas tardes. Ya hablamos sobre temas sociales. ¿Su nombre completo? Mi nombre es Manuel Montivero. Contame un poco de tu vida. Y yo soy licenciado y profesor, me gradué en Ciencias de la Educación. De ahí concursé una beca de CONICET en la convocatoria general. La obtuve en 2021 y desde ese momento me dedico a la investigación en historia y política educacional. Por ejemplo, dame un ejemplo. Y yo trabajo los procesos de reforma del sistema educativo en la segunda mitad del siglo XX, con atención a los discursos y los intelectuales católicos que intervinieron en esos procesos de reforma. La reforma de Alfonsín. Una reforma trunca, diríamos. El Congreso Pedagógico del 84, que aspiraba a convertirse en una ley orgánica, pero no concluyó de esa forma. Recién nos tenemos que ir al 93 para tener la Ley Federal de Educación, que retoma ciertas discusiones planteadas en ese Congreso. La 1420 o el guardapolvo, todas esas cuestiones, ¿vos crees que ese espíritu tiene que seguir de la igualdad o ha cambiado mucho? Y yo tengo una posición bastante singular al respecto. A ver, ¿cuál es? A mí me parece que la 1420 es la legislación que permite que Argentina tenga un componente diferencial con respecto a los países de América Latina. Y ese componente en gran medida está dado por esa condición de igualación que asumió la educación común. Siempre se habla de la educación laica, yo ahí pongo un poco la lupa porque me parece que no termina de cerrar en una legislación laica, pero sí una legislación común que involucra a niños y a niñas en los mismos espacios educativos que hasta ese momento eran bastante singulares, digamos. Y con respecto al uso de guardapolvos, tiene que ver con una matriz higienista que está impregnada en el sistema educativo en esos orígenes, que era precisamente separar ese pasado colonial que tanto Sarmiento como Eduardo Wilde, el mismo Roca, los rechazaban y creían que la escuela iba a ser ese lugar donde las conductas sociales se sanen lejos de la familia, que era como una institución arcaica, y se inserten socialmente en una sociedad que promovía la modernización. Sí, en este caso para hablar sobre la importancia y el rol de las ciencias sociales en el desarrollo del país, haciendo hincapié en cuáles son los aportes que hace la investigación en ciencias sociales al crecimiento de nuestra sociedad acá en Tucumán. Por ejemplo, ¿ustedes qué nos puede decir acerca de eso? Gracias, la pregunta es hermosa porque primero explicar la importancia de las ciencias sociales, ¿no? Hoy tan denostadas, no solo acá en el mundo, por motivos que tienen que ver con cosas que estudiamos los de ciencias sociales. O sea, nosotros estamos estudiando también estos procesos que están sucediendo ahora. Toda ciencia tiene ciencia social. No hay modo de que haya algo que se haga sin involucrar las ciencias sociales. Hay gente que incluso no se da cuenta que la economía es una ciencia social, claro, ¿no? La ciencia es política. Y todas esas, a su vez, previamente tienen que abrevar de las más clásicas. No se puede hacer ciencia política sin saber historia. No se puede hacer sin saber sociología, economía. Bueno, entonces, en realidad las ciencias sociales, hoy la importancia que tienen, que fue un cambio fundamental de paradigma, digamos, de forma de ver el mundo científico de los últimos 30 años, es que nosotros estudiamos problemas.
No importa en qué lugarcito estanco estamos de cuando aprendimos. Nosotros tenemos que aprender a resolver problemas. Y eso se resuelve interdisciplinariamente, transdisciplinariamente, y siempre están las ciencias sociales allí. O sea, importantísima con las vacunas, con todos los desarrollos del transgénico, con todas las cosas que nos muestran como eso es la ciencia, atrás están las ciencias sociales. Pero doctora, creo que recién a los 50 años he vuelto para eso, porque la Argentina te enseñaba, yo no sé si lo has visto, te enseñaba qué pasaba con el mosquito en Sudáfrica y no sabíamos lo que pasaba en la esquina. O por ejemplo, la misma escuela nos enseñaba cómo era la provincia de Buenos Aires y nosotros no sabíamos cómo era Tucumán. Bueno, pero eso tiene que ver más con un modelo educativo que es científico, ¿no? Las ciencias en general, también esto es importante saberlo, la ciencia es universal. No hay ciencias lugareñas, pueblerinas. La ciencia se construye entre todos los que hacemos ciencia en el mundo. Por eso también viajamos tanto, que a veces nos dicen, ¿cómo viajan? Y sí, porque tenemos que validar nuestro conocimiento internacionalmente. Esa es la potencia que tiene la ciencia. Entonces, cuando nosotros investigamos, que es otro tema que a mí siempre me apasiona, porque nosotros trabajamos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque también trabajamos con gente de otros hemisferios, que están de vacaciones cuando nosotros estamos trabajando y viceversa, con lo cual no paramos nunca. O sea, siempre como estamos vinculados con todos ellos, estamos trabajando. Entonces, esa internacionalidad que tiene la ciencia, a su vez con, obviamente, estudios regionales, ¿no? Porque hay casos específicos, hace que nosotros avancemos como humanidad en realidad. O sea, la ciencia tiene ese potencial. Sin entrar a polemizar con ustedes, que me parece brillante lo que me dice, les cuento una anécdota en Washington, frente a la Casa Blanca. Los americanos saben toda la historia completa de la Casa Blanca, un año que la casa era negra, después hicieron blanca. Entonces el profesor decía, yo le pregunto a este señor que viene ahí y él va a saber. Nosotros los latinos no creemos nada, que siempre creemos que nos cuentan historia. Y el tipo le pregunta, ¿por qué se llama Casa Blanca? El tipo cuenta la historia. Dejamos pasar otro, vino otro, ¿por qué se llama Casa Blanca? Incluso es como el latino siempre piensa, esto está armado, van a ir pasando extra, pero nosotros empezamos después los mismos latinos a averiguar, y ellos saben toda la historia de ellos. Los cubanos también, y son latinos. Pero no, tiene que ver con el sistema educativo. Claro, tal vez las políticas justamente educativas. Tiene que ver con eso, que justamente es lo que estamos retrocediendo ahora y está muy bien lo que estabas planteando. O sea, hay un retroceso, no sé cómo lo verá mi colega que es el especialista en educación, ¿no? Sí, ahí me parecen varias cositas. Primero, la demanda por regionalizar los saberes tiene un poquito más de 120 años en este país. Y digamos, no se puede concretar todavía. No, es que existe. Los currículums, y eso, bueno, estas cosas que nosotros, muchas veces nuestro trabajo invisible, cómo se inserta, y que yo veníamos un poco conversando con Ale, de, bueno, cómo se insertan las ciencias sociales, qué es lo que yo produzco para intentar mejorar o hacer esos procesos de vinculación tecnológica que permitan que esas ciencias sociales, que siempre son enunciadas como abstractas, tengan un sentido social importante. Y en este caso es un poco desandar sobre la demanda por la regionalización en este país, existe de fines del siglo XIX. Nosotros hoy en las escuelas secundarias tenemos currículums regionalizados. La tensión que existe entre qué hay que enseñar a los chicos, saberes universales o saberes locales, es una discusión que venimos dando hace literalmente un siglo. Entonces, en esto, los procesos de reforma, todos, desde 1905 con la ley Laínez, el proyecto Saavedra Lama en 1916, vienen intentando discutir para qué debe servir la educación secundaria, por ejemplo. Si debe formar o debe insertar esos sujetos en el medio donde ellos se desarrollan o debe tener una aspiración universal. En ese sentido, yo les podría asegurar que los saberes locales, los saberes regionales, están dentro de las escuelas. Al mismo tiempo que esa demanda por la regionalización trajo consigo la nuclearización de las escuelas. Entonces el sistema perdió esa condición sistémica y en los 90, con la transferencia de los servicios educativos, nosotros tuvimos un montón de problemas presupuestarios que antes no existían. Entonces, en el balance de las cosas, creo que está un poco lo que nosotros podemos aportar en ese caso para esa vinculación tecnológica, ver lo que se hizo, qué salió bien y qué salió mal, con el propósito de esto, de tender puente hacia el futuro para
para que las próximas reformas no caigan en los mismos errores cometidos y piensen también en esa reconstrucción histórica necesaria para avanzar. Mira, 30 segundos, no la hagamos larga. ¿Cuál es el pensamiento de ustedes que Sarmiento, para poner en marcha la primaria, trajo maestros de Boston, Estados Unidos? Sí, sí. ¿Cuál es la impresión que tuvieron ustedes? ¿Cómo le analiza la historia eso? Y mira, Sarmiento es una figura controversial. A mí hay facetas de él que me parecen atractivas. De hecho, hoy a la tarde, después de esto, voy a dar una clase sobre Sarah Eccleston, que es una de las maestras que viene impulsada por Sarmiento, donde hay una renovación de los métodos educativos, donde hay una discusión que tiene Sarmiento con el rechazo que él tenía al orden colonial, también empieza a impulsar esta circulación de actores que fueron completamente importantes. De ahí su imaginación de que era el territorio más allá de la ciudad de Buenos Aires, de lo que en ese momento era la capital federal, es otro tema, me parece. Bien. Doctor, su visión. A mí me gustaría resaltar algo que viene dando vuelta ahí, que es la importancia de cómo a lo largo de la historia la modificación del planteo educativo necesitó y requirió personas que, formadas dentro de las universidades, adquirieron conocimientos, empezaron a interiorizarse del conocimiento local. De ahí es el planteo que tuvo siempre Husay cuando funda CONICET, de que los investigadores tenían que ser parte de las universidades, porque todo ese conocimiento que ingresaba dentro de las personas se pudiera volcar a la enseñanza. Eso ha permitido desde libros cambiar mucha estructura del conocimiento que había de las regiones locales, y hoy en Tucumán específicamente vos tenés estudios tanto de lingüística, de historia, del área social, que han contribuido a comprender el entorno regional y el espacio del cual se desenvuelve mucho de la cultura, y empezar a tener una familiarización con nuestra identidad dentro de tanto Argentina como de Tucumán. ¿Vos crees que el concepto 30 segundos de Milei a todo lo que están planteando va a apoyarlo o se va a complicar? La verdad que vos no comulgás con Milei. Hay una cuestión que es bastante de un retroceso bastante grave que se está viendo del ataque al conocimiento en su conjunto, porque no es solamente con sociales, sino habla de esta cuestión más mercantilista del producto, esas cosas, pero está degradando a todas las áreas del conocimiento, a todas las áreas de la ciencia, a toda la universidad. Ya dijo que va a vetar ahora el financiamiento para las universidades. Y es una persona que habla de progreso de futuro, pero sin considerar la posibilidad de formar recursos humanos capaces de llevarnos a ese futuro soñado. ¿Usted, doctora, qué dice? Yo, bueno, estoy bastante de acuerdo. A mí me parece bastante grave lo que está pasando, de una gravedad extrema. Hoy hubo una entrevista a Nora Várquez, una de las periodistas científicas más importantes del país, y ella, que tiene 40 años de profesión, estaba realmente preocupada. Dice que nunca había una cosa así. Porque lo que pasa, yo hablo más como desde la investigación, ¿no? Además la educación y la investigación, como dijo él, están absolutamente imbricadas, sobre todo con la universidad. Pero en investigación, básicamente, la pérdida que estamos teniendo de capital humano, de capital económico, tenemos edificios enteros que le falta un poquitito para terminar. Por ejemplo, el India, un laboratorio que hay en Jujuy, importantísimo para Sudamérica. O sea, Argentina pionera en todas esas cosas, está paralizado porque le falta un poquito más. Y después, el desfinanciamiento hacia nuestros sueldos también es gravísimo. O sea, porque eso hace que los jóvenes se vayan. O sea, es milagroso tener jóvenes brillantes que tengan vocación y que se quieran quedar a pelear por el país. Muchos se van. Doctor, ¿usted cuál es su visión? Yo en eso siempre hablamos con Mauricio y con Ale, recién lo comentamos. Solamente, no me quiero poner teórico, pero hay un texto importantísimo de Peter Evans, un politólogo estadounidense, que se llama El Estado como problema y el Estado como solución. Y él analiza los procesos de reforma del Estado, los estructurales. Ya sea para expandir el Estado, para contraerlo, necesitamos gente trabajando en ello. Entonces, yo a priori no podría estar en contra de una reforma estructural. Sin embargo, necesito el contenido de la reforma. Y creo que en eso
el gobierno no está haciendo las cosas como corresponde. Doctora, un placer de que nos haya visitado. Igualmente, Muchísimas gracias por este espacio, es muy importante para Tucumán. Muchísimas y para gracias nosotros. por aportarnos Muchas gracias a ustedes. tu conocimiento. Mauricio, como siempre, Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos.